A lo largo de la historia han habido siempre esos libros que alguien no quiere que el resto de personas lean. Libros que han iniciado cultos extraños o que directamente han provocado intentos de homicidio o directamente homicidios de las personas involucradas en su escritura y publicación. Han habido múltiples listas de libros que están prohibidos, que no se pueden leer y que en caso lo hagan, pues las personas que lo hagan van a tener un castigo. Y entonces lo que vamos a hacer hoy va a ser un recorrido por el librero de un lector promedio para ver cuántos libros de esos prohibidos hay ahí. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, sí, si no se me entendió, pues básicamente vamos a ver cuántos libros prohibidos he leído y cuántos tengo en mi librero. Obviamente prohibidos desde diferentes aspectos, desde diferentes religiones, desde diferentes estados. Por lo que sí, obviamente para salir rápido de lo obvio, pues los versos satánicos, ya lo he mencionado muchísimas veces este libro. Es uno de esos que le llevó o le causó al escritor Salman Rushdie y a varias personas involucradas en la publicación, en las traducciones y todo eso, pues la muerte en un par de casos y un intento de asesinato en el de Rushdie específicamente. Pero bueno, vamos a hablar de eso primero para salir de ese rápido y pasar a otros. La Iglesia Católica tenía de hecho una lista completa, un índice de libros prohibidos que poco a poco se iba actualizando e iban metiendo más libros que pues estaban clasificados en diferentes niveles, que eso conllevaba diferentes como castigos que recibían las personas por leerlos o por distribuirlos o este tipo de cosas. Entre esos libros prohibidos hay unos muy icónicos, libros que yo he leído, como El Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam, libros muy como básicos de la filosofía política, como la de los empiristas, Hobbes, Hume. También dentro de esos estaba prohibida toda la filosofía de Descartes, lo cual me parece un poco curioso porque en Descartes, en el dualismo de Descartes, en todo lo que sostiene la parte de pienso por lo tanto existo, pues se encuentra una justificación del alma, cosa que es como muy religiosa, por lo cual hasta cierto punto sorprende que la filosofía de Descartes también fue prohibida. Libros como Crítica a la razón pura de Kant y Rojo y Negro de Stendhal, libro que por cierto no he leído, pero he estado mencionando muchos libros que leí pero no tengo físicos, entonces pues para mostrar otro físico. Otros libros clásicos gigantescos súper importantes para la literatura universal como Los Miserables de Victor Hugo o Madame Bovary de Flaubert. De hecho, un ejemplo concreto es que en el país Kuwait hay o hubo, no recuerdo ahorita la temporalidad, hasta 4.500 libros prohibidos, entre los que se encontraban libros de Dostoyevsky como Los Hermanos Karamazov, libro que saben ustedes que yo amé, o La Rebelión en la Granja y el 1984 de Orwell, libros que ambos también fueron prohibidos en un montón de países, principalmente en la Unión Soviética y en sus países satélites. En contraparte, Un Mundo Feliz de Huxley fue prohibido en Irlanda al año de su publicación y de hecho en Estados Unidos también se pidió en muchos lugares que pues lo sacaran de las bibliotecas y que ya no fuera tan accesible. Hablando de los Estados Unidos, mismo fue prohibido por un montón de tiempo en diferentes lugares. Siempre saben que ahí pues mucho es por estado y por condado y por lo que sea. Pero libros como Matar a un ruiseñor de Harper Lee o Beloved de Toni Morrison o incluso De ratones y hombres de John Steinbeck. Esto por cierto no es ni siquiera que sea algo de hace demasiado tiempo. O sea, estos libros incluso a día de hoy hay personas que tienen problema con estos libros, lo cual es. Y también curioso, pues libros como El Señor Presidente y muchísimos otros fueron prohibidos durante la dictadura de Franco en España.
no exclusivamente por la literatura y no es como que fueran directamente prohibidos, pero sí es cierto que la política que se encuentra dentro de la obra de Luis de León pues lo llevó a que pues, lo mataran, lo ejecutara el ejército de los Estados que lo ejecutara el ejército guatemalteco durante el conflicto armado. Regresando al índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica, pues está básicamente todo lo que escribió el filósofo francés Jean-Paul Sartre, que pues obviamente yo he leído desde su obra más breve, como los cuentos, con el muro y todo esto, y pues filosofía también breve, como el ensayito de El existencialismo es un humanismo, también su obra un poco más larga, como La náusea, y pues parte, porque no he leído todo, de El ser y la nada. Curiosamente, manteniéndonos dentro del índice, hay autores que pues yo he leído y que son como muy clara y exageradamente ateos que la iglesia nunca realmente metió en el índice, como pueden ser Marx o Nietzsche, que pues no es que realmente los hayan dejado pasar solo porque wow, es que vale tanto la pena su trabajo que vamos a dejar pasar que sean ateos. No, claramente, o sea, en el índice estuvo prohibido hasta El origen de las especies de Darwin, sino que directamente la iglesia creyó así como, esto es claro y evidente y debería ser lógico para cualquier cristiano que siquiera pensar en estos libros, esto me lo estoy inventando, pero siquiera pensar en estos libros es merecedor de excomulgación, no sé cómo se dice esa palabra, pero entonces directamente ni se preocuparon en incluirlos porque era tan claro que iban a estar prohibidos que lo dejaron pasar así como, ok. Y básicamente eso es todo esto. Obviamente hay muchísimo más, o sea, creo que literalmente cada dictador ha prohibido un montón de libros y dictadores en el mundo no han escaseado, por lo que obviamente si nos vamos como específicamente a cada país podemos encontrar muchísimos más libros más. Pero básicamente mi propósito con este video no es solo mostrar los libros prohibidos que tengo y wow, soy un chico malo porque leo todo esto, sino básicamente mostrar primero que esto de prohibir libros no es algo único de un grupo, no es algo único de una religión, no es algo único de un país, no es algo único de una ideología política. Esto es algo que se ha hecho en todos lados y por diferentes razones. O sea, esto es algo que ha estado presente, como dije al inicio, desde el inicio de la literatura prácticamente, hasta la actualidad. O sea, mucho hablo del índice de la iglesia, que puede sonar como algo barroco, algo lejano, pero realmente se abolió hace 30 años, 40 años, y no pasó porque la iglesia haya dicho así como, no, el conocimiento es importante y tenemos que protegerlo, sino simplemente porque vio que absolutamente nadie les estaba poniendo atención, entonces fue como, bueno, quitémoslo. Entonces, cada vez que suene todo esto de los libros prohibidos y libros que prohíbe tal religión o tal país o tal no sé quién, hay que tomarlo con cierto nivel de comprensión de decir, ok, o sea, claramente está mal, pero tampoco son el demonio. O sea, ha pasado a lo largo de la historia, hay que comprender hasta cierto punto que es normal. Normal, evidentemente, porque la gente, las élites de esos países le tienen miedo al conocimiento que llevan esos libros. Y eso me lleva a el segundo punto, y es, pónganse a pensar todo el conocimiento que nos hubiéramos perdido si estos libros realmente hubieran quedado prohibidos como realmente prohibidos. No hubiera habido gente rebelde que los leyera y los consumiera y los compartiera y así. O sea, libros básicos para el entendimiento social de ahora, como dije,
de Hobbes y Hume, filosofía como Kant, Descartes, Sartre y muchísimos más, porque filósofos, o sea, biología, Darwin, literatura en general, Los Miserables, o sea, ¿cómo puede ser eso? Entonces, más o menos contrario a lo que acabo de decir, como dije, tener algo de como entendimiento de que prohibir libros es algo hasta cierto punto normal, pero también luchar porque eso no pase, porque imagínense cuánta información, cuánto progreso perdemos al prohibir libros, al esconderlos, al cancelarlos, al no dejar que la gente los lea, no dejar que niños tengan acceso a ciertos libros, a cierto contenido, más adelante adultos, todo lo que nos perdemos por invisibilizar literatura. Por lo que más o menos ahí va la reflexión que quería dar con este video, no solo como, wow, vean todos estos libros, sino por una parte tener un poco de empatía que pues que alguien prohíba un libro no lo convierte en el demonio personificado, pero al mismo tiempo luchar para que eso nunca pase. Defender los libros, defender el conocimiento, porque es básicamente necesario para nuestro progreso. Pero sí, díganme abajo en los comentarios qué libros prohibidos tienen ustedes y qué libros prohibidos llevan con orgullo por todos lados. Díganme también qué opinan con esta reflexión del final. Obviamente es un tema relativamente sensible, pero pues como digo, es importante como tener estas reflexiones. Pero nada, síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, Goodreads, si quieren ver qué otros libros prohibidos leo en el futuro. Denle like al video si les gustó, suscríbanse al canal si les gusta el contenido. Pero nada, hasta la siguiente.